Muy buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Shirley Cambronero y yo les voy a hablar sobre los aspectos más importantes ante una intoxicación con lorazepam. Según el caso clínico correspondiente, se menciona que un paciente de género desconocido ingiere lo que son 15 comprimidos de lorazepam. Para el desarrollo e interpretación del caso clínico anterior, se determinan 4 aspectos a investigar muy importantes, los cuales corresponden a: el primero de ellos es el mecanismo toxicológico ante la intoxicación con lorazepam, los síntomas clínicos producidos por la intoxicación, el manejo farmacológico ante la intoxicación con este tipo de medicamentos, en donde además se menciona el antídoto correspondiente y los medicamentos necesarios para la estabilización del paciente. Y por último, las medidas de descontaminación correspondientes a este tipo de intoxicación. Es importante mencionar que el lorazepam pertenece a la familia de las benzodiazepinas. Este tipo de fármacos son utilizados en la práctica clínica como sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, relajantes y anticonvulsivantes. Además, es importante mencionarles que el lorazepam es de acción corta y sus formas farmacéuticas registradas son en comprimidos de 1 miligramo y de 2 miligramos. Y su dosis diaria máxima no debe de sobrepasar los 10 miligramos por día. Según el Ministerio de Salud, el lorazepam está indicado para los estados de ansiedad, incluyendo la ansiedad ligada al procedimiento quirúrgico y diagnóstico o preanestesia, además del trastorno del sueño. Las benzodiazepinas más frecuentes prescritas en el ámbito extrahospitalario son lorazepam, clonazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam y tamazepam. Con fines terapéuticos en el ámbito extrahospitalario, se cuantifica que aproximadamente un 12% de mujeres consumen más benzodiazepinas que los hombres, los cuales se promedian en un 7,1%. Desde el punto de vista toxicológico, es la intoxicación aguda más prevalente en el medio asistencial español, dado que se emplea frecuentemente en intentos de suicidio. En relación a lo que es el mecanismo toxicológico, las benzodiazepinas ejercen su principal efecto tóxico sobre el sistema nervioso central, al potenciar el efecto en los receptores del ácido gamma aminobutírico, conocido comúnmente como GABA. Dicha actuación se ve potenciada por la entrada de cloro en la neurona posináptica, produciendo una hiperpolarización de los efectos inhibidores, tales como los ansiolíticos, miorrelajantes, hipnóticos y anticonvulsivantes, por lo que a dosis altas llegan a producir amnesia, sedación intensa, depresión respiratoria y cardiovascular. En relación a lo que son las indicaciones, el lorazepam está indicado para el control de la ansiedad y del insomnio, la neurosis, las tensiones psíquicas, la hipermotividad, el trastorno del sueño y el trastorno psicosomáticos. Los síntomas clínicos ante la intoxicación con lorazepam se caracteriza por una alteración fundamentalmente de lo que es el sistema nervioso central, produciendo manifestaciones en relación con sus efectos sedantes. Y se caracteriza por la somnolencia, el déficit de la capacidad de atención y concentración, la ataxia, que es la alteración en la coordinación motora, la disartria y las alteraciones de lo que son las funciones cognitivas, la hipotonía muscular y la flacidez. Es importante mencionarles que suele presentar un efecto de mayor potencia sedante en aquellas poblaciones especiales como los adultos mayores, en pacientes con EPOC, en pacientes con hepatopatas crónicas y en los casos de una insuficiencia renal. El coma es menos frecuente y principalmente puede ser producido en intoxicaciones mixtas, en donde el paciente ha utilizado junto a benzodiazepinas otros fármacos con efecto depresor de la conciencia,
como por ejemplo, los barbitúricos, los antidepresivos, los antiepilépticos o drogas de abuso como el alcohol. Tras una valoración inicial de los niveles de conciencia y de hemodinámica, en donde se valoren la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno, se deben de monitorizar al paciente y realizar la vigilancia neurológica. Además, se debe asegurar una correcta oxigenación y si el nivel de conciencia es bajo o existe depresión respiratoria severa, será preciso la intubación orotraqueal. También debe de obtenerse lo que es una vía periférica para infundir cristaloides en función de su situación hemodinámica. Es importante mencionar que el manejo farmacológico ante una intoxicación con benzodiazepinas, el antídoto específico es el flumazenilo, el cual es una aminobenzodiazepina con una estructura química similar a las benzodiazepinas. Por lo tanto, se considera un antagonista competitivo de los receptores específicos de las benzodiazepinas, actuando de manera que estos desplazan de dichos receptores a las benzodiazepinas por su mayor afinidad, por lo que bloquea por completo los efectos depresores, sedantes e hipnóticos de cualquier benzodiazepina sobre el sistema nervioso central. El flumazenilo es útil para lo que es revertir de forma rápida y completa la sedación y el coma que se producen en caso de una intoxicación aguda, sobredosificación o con fines anestésicos en cirugía menor o lo que son las pruebas de diagnóstico invasivas, como por ejemplo la endoscopía. El flumazenilo también es muy importante mencionarles que este comienza su acción al cabo de 1 a 2 minutos de su administración por vía intravenosa lenta a una dosis de 0.25 miligramos. Además, presenta una semivida de distribución de 5 minutos, con una semivida de eliminación entre los 40 a 80 minutos aproximadamente. Otra parte del tratamiento farmacológico sería el kit de anticoma. Este kit está formado por lo que es la naloxona, la vitamina B1 y la glucosa. Su empleo es seguro, aunque se debe de evitar su uso en aquellos pacientes con un umbral heliplépgeno disminuido o cuando la intoxicación está asociada a otros fármacos u drogas con efectos convulsivantes, tales como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos o la cocaína. La descontaminación digestiva para disminuir la absorción del fármaco tiene un intervalo máximo de 1 a 2 horas y debe de realizarse con carbón activado a dosis de 1 gramo por kilogramo. Con esta técnica existe riesgo de broncoaspiración, que puede ser más grave con la propia intoxicación. Solo es importante por ello que solo puede utilizarse en caso de una intoxicación grave, mixta o en intervalos asistenciales breves. Además, algunos autores recomiendan, como medida de descontaminación ante una intoxicación con lorazepam, la práctica del lavado gástrico. Según la literatura, se aconseja que este procedimiento se haga en el intervalo no mayor a 4 horas desde la ingesta de la dosis tóxica con benzodiazepinas. Sin embargo, si este intervalo es desconocido y el paciente está en coma, se puede o se debe de practicar de igual manera el vaciamiento gástrico. Además, se menciona que las medidas para aumentar la eliminación no son de gran utilidad, por lo que no se considera útil provocar en el paciente la diuresis forzada, la hemodiálisis, lo que es la perfusión y algunas otras técnicas de depuración. En relación a lo que es la reflexión, en este caso clínico correspondiente de un paciente quien ingiere los 15 comprimidos de lorazepam, es importante mencionar que la dosis máxima diaria son de 10 miligramos, según lo estipulado por el Ministerio de Salud, y debido a la presentación que el paciente ingiere es de 2 miligramos por tableta. Esto nos permite determinar que el paciente en sus 15 comprimidos ingeridos consumió 30 miligramos del principio activo del medicamento. Esto sin duda alguna queda en evidencia las intenciones suicidas del paciente, debido a que sobrepasa la dosis habitual en el tratamiento con lorazepam. Y aunque la dosis ingerida por el paciente no sobrepasa la dosis tóxica del fármaco,
ya que según la literatura, esta menciona que la dosis tóxica del lorazepam es igual o superior a los 100 miligramos del fármaco. Esto nos permite deducir, según la presentación de los 2 miligramos del fármaco, que el paciente, para ingerir una dosis tóxica potencialmente mortal, debe de ser de 50 comprimidos. Sin embargo, es importante mencionar que el paciente va a presentar importantes manifestaciones clínicas de una intoxicación propiamente, debido a que la cantidad del fármaco en el cuerpo es superior a la dosis máxima tolerada. Por ello, es de suma importancia aplicar la asistencia correcta ante una intoxicación, poniendo en práctica las medidas de descontaminación correctas, ya que esto va a ser de fundamental ayuda para poder salvar la vida del paciente, ya que según lo investigado en la literatura, la mayoría de los intentos suicidas con este tipo de familia de fármacos se hacen en conjunto con otros fármacos, provocando así importantes efectos negativos en el organismo del paciente. Otro punto importante que quisiese tocar es el punto en el cual se debe de tomar en cuenta, o ya una vez que el paciente, la vida del paciente esté fuera de peligro, implementar lo que es la terapia psicológica. Esto con el fin de mejorar su estabilidad emocional y psicológica y a la vez evitar que este tipo de acciones sigan sucediendo. Muchas gracias.